¿cómo estás? Ah, va. Bien, ¿y tú? Gracias por la invitación, bien, bien, No, aquí contenta. es una bendición que estés con nosotros acá y que les contaba que es uno de los temas que quise abordar y lo estuve pensando. Quiero que todos sepan que cuando me acerqué a Basti, me dijo, claro, con mucho gusto, solo déjame orarlo. Porque obviamente es un tema bien lindo, bien especial, importante, que tú lo viviste, que tú nos Así vas es. a contar y que no es fácil, por supuesto, Ujú. ¿verdad? Es muy sensible si lo queremos ver así, y como yo lo dije en los lives anteriores y lo vuelvo a repetir acá, yo no soy experta en el tema, yo solo quiero como crear estos espacios donde lo que nos pasa en la vida y las circunstancias difíciles que nos pasan en la vida, poder contarlo, ¿verdad? Y que con nuestra experiencia la gente sepa que no está sola, la gente sepa que hay esperanza y que hay un Dios que ahí está con uno y que Así es, las pruebas son un poquito más leves si tenemos a Dios de nuestro lado, ¿verdad? Entonces, así es. eh, bueno, nada más quiero hacer una breve introducción. Yo a Basti no la conozco en persona, nada más pero fue porque cuando yo iba a Villarreal, fui un par de veces a Villarreal, su voz siempre me ministró. Yo decía, ¿quién es ella, verdad? Sin saber que era la hija de Ronnie Madrid y todo lo demás. Siempre tu voz me ministró y siempre vi en ti la gracia de Dios, que eso es bien lindo, ¿verdad? Siempre te vi sonriente, siempre te vi genuina. Entonces te empecé a seguir en redes, de ahí me recuerdo que subías historias cantando yo en modo fan y te pedía, y yo, canta otro poquito, y canta otro poquito. Y te decía que tu voz me ministraba muchísimo, las canciones que cantabas y todo. Y fue así, creo yo, como ya nos empezamos a seguir y Yes. todo. Y vi que tuviste a tu bebé, que lo perdiste. Así es. Y con el tiempo, ¿verdad? Esto fue el año pasado, creo yo, Ujú. ¿verdad? Sí, el año pasado, casi, hace un año exactamente. Sí, entonces me surgió como la inquietud, ¿verdad? Hablar de este Ujú, tema porque habíamos hablado ya también de otros temas y se han acercado a mí mamás eh, a decirme, mira, ¿por qué no hablas de esto? ¿Por qué no hablas de lo otro? Y uno de los temas fue esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué ujú. mejor que contigo para hablar de este Gracias. tema que yo sé que lo vas a abordar y que lo has abordado con tanta valentía y con Gracias. tanta ay, no sé cuál es la palabra, pero yo te admiro, se me pone Gracias. la piel chiquita porque Mm, no a cualquiera le pasa esto y si le pasa, creo que la diferencia es cómo lo abordamos, ¿verdad? Cómo lo así es. enfrentamos. Así que gracias. Iba a decir una breve introducción, pero no, ya me alargué, pero No, gracias por gracias. de verdad. Mira que me chiveo, porque tantas flores que me tiraste, no, gracias por la invitación. Honestamente es un tema muy vulnerable, ¿verdad? Ujú, Y yo a través del tiempo y en mi caminar con el Señor he aprendido que la vulnerabilidad es donde el Señor se fortalece. ujú, Entonces, yo decidí ser vulnerable y aceptar lo que me pasó y lo que le pasó a nuestra familia, ujú. y dejar que el Señor lo transformara para su gloria, que lo usara para su gloria. Creo que es una de las experiencias en las que más he sentido a Dios cerca de mi vida y de mi familia. Y creo que es un tema que no se habla mucho porque es un tema que requiere mucha vulnerabilidad. Y Ujú. ahora ser vulnerable casi que es mala palabra, uno tiene que Sí, ser fuerte, valiente, independiente, pero honestamente en el Señor la vulnerabilidad es hermosa porque Él se ocupa de nuestro corazón, toma nuestro dolor y lo transforma en gozo. Y ha sido un viaje increíble de descubrir cómo el Señor en su misericordia nos permite vivir esas cosas ujú, para conocer más de su presencia y conocer más de su carácter, ¿verdad? Entonces, claro. así que gracias por la invitación. No, bueno, pues ya más o menos dijimos de lo que vamos a hablar. Pues vamos a hablar de cómo sobrellevar el dolor de una pérdida, ¿verdad? Tú estás Ujú, contando que hace un año más o menos perdiste a tu bebé. así es. Entonces, si nos puedes contar cómo fue, ¿verdad? ¿Cómo te enteraste que estabas embarazada? Yo sé que tú Yes, siempre habías querido tener un bebé, yes. ¿verdad? Sí, Entonces, bueno, contanos desde que te enteraste, ¿verdad? Hasta el momento en muy el bien. que, en el que lo Bueno, perdí.
La verdad es que mi historia va un poco más allá de, de la vez que me enteré que estaba embarazada. Yo hace el año pasado recibí una instrucción de parte del señor de cambiarme de ginecólogo. Yo he tenido problemas con el síndrome de ovario poliquístico, también he tenido problemas con mi tiroides. Y el Señor me habló a través de una persona y me dijo, mira, yo con mucho temor del Señor te lo digo, pero el Señor me dijo que por favor te cambiaras de doctor y yo no le hice caso. Yo no le hice caso al inicio, yo dije, porque yo soy una persona que recibe muchas palabras, amigos. Es Y yo las que, recibo con un corazón alegre y yo lo llevo al Señor y yo dejo que Él lo filtre. Entonces lo dejé ahí un momento y dije, oh, ay, no, o sea, eso no me pareció tan del Señor, entonces lo ajá, dejé a un lado y unos meses después el Señor me lo recordó y yo le escribí a Osana y le dije, Osana, mira, yo sé que acabas de publicar de tu ginecólogo, quisiera ujú, saber su nombre y su contacto para poder como ir, ¿verdad? ujú, Y obviamente yo no le conté todo esto a Osana, pero gracias ujú, Osana porque fue del Señor. Y entonces hice la cita y todo. El día que yo llegué, pues la doctora me atendió muy amable y todo, y me dijo que yo le conté todas las cosas que había estado pasando desde que tenía 15 años, le conté todo mi historial médico y todo. La cosa es que me hizo un ultrasonido y era la primera vez que iba con él, me dijo, mira, hay un saco gestacional de 5 semanas. Y Sebas estaba afuera esperándome y me dice, vení sola. Y yo, no, mi esposo está allá afuera, lo voy a llamar. Y la cosa es que vimos el ultrasonido, ahí estaba nuestro bebito, y me dijo, lo primero que me dijo fue, mira, no sé, quiero ver cómo evoluciona, cómo crece, porque está muy pequeño todavía, no se le puede escuchar su corazón. Entonces tenemos que ver a la próxima semana a ver si sigue creciendo o pues, o no, ¿verdad? Si crece o no. Entonces me mandó a hacer unas pruebas cuantitativas y es para ver si el bebé va creciendo o no. ujú, Y obviamente yo o sea, yo le dije con mi esposo dijimos, no vamos a decirle nada a nadie, porque obviamente teníamos esa instrucción de la doctora para no ilusionarnos. Em, pero como a los 3 días yo le conté a mi mamá, sentí contarle a mi mamá y mi mamá obviamente estaba muy feliz, no se ujú, la creía, pero le dije, mira, oremos porque me tengo que hacer esta prueba estas pruebas porque me mandó a hacer una 3 días después y otra 3 días después, como 2 pruebas en 6 días. Y al final, pues mi bebé ya no creció, yo iba en un elevador un miércoles, estaba nerviosísima, regresando de la segunda prueba, y me llama la doctora, me dice, mira, el bebé ya no creció, vamos a esperar a que tu cuerpo solito expulse al feto, al embrión, al bebé, porque no quiero hacerte un legrado y no quiero lastimar tu cuerpo porque realmente es un procedimiento muy invasivo y estaba muy pequeño, entonces tu cuerpo naturalmente lo va a expulsar. Obviamente fue lo peor que me pudo haber pasado en ese ujú, momento. Ahí sí ya tuve que hablar en mi trabajo, les dije que necesitaba tomarme pues unos días, ¿verdad? Porque no estaba segura en qué momento pues mi cuerpo iba a reaccionar. ujú, Em, Mis papás y mi esposo se iban de viaje al día siguiente que yo recibí la noticia. Fue algo muy difícil porque obviamente ellos tenían ese viaje planificado desde hace mucho tiempo, era un viaje de trabajo, ujú, se iban una semana, entonces en esa semana yo podía, em, esa semana era la que yo iba a pasar el proceso de la pérdida,
y creo que creo que lo más difícil para mí fue saber que iba a estar sola, que tenía Claro. que como hold it together, Ujú. tratar de ser fuerte, pero en ese momento el Señor empezó a tratar mi vulnerabilidad, ¿verdad? Porque cuando yo empecé a tener, a sentir ese temor y esa incertidumbre, obviamente yo oraba para que el Señor pues pudiera hacer el milagro que yo quería que hiciera, Ujú. ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no vemos los milagros que Dios ya hizo porque tenemos algo en mente. Y yo Claro. estaba segura que el Señor me iba a dar el milagro que yo quería y era que pues mi bebé milagrosamente siguiera creciendo y pudiera tener un embarazo normal hasta que Ujú. naciera, etcétera, etcétera. Y entonces, esa semana estuve sola, pues yo traté de me tomé unos días, pero después regresé un poquito a mi rutina para no enfocarme mucho en eso. Y obviamente yo estaba estudiando en la universidad, entonces yo honestamente parar en ese momento era imposible. O sea, yo Ujú. estaba en mi último semestre, a la mitad de mi último semestre mis papás no estaban, no estaba mi esposo, obviamente me fui con mis hermanos y eso me hizo Ujú. contención emocional, yo siento que eso me ayudó mucho porque yo sentía como protección, o sea, tal vez mis Claro. hermanos no me lo hicieron ver así, pero yo me sentía apoyada, yo sentía esa contención, esa fortaleza, ¿verdad? Mis tías y mis abuelas, pues muy pendientes de mí. Mi familia es una familia de mujeres de oración, entonces yo te puedo decir que lo primero que hice fue llamar a mi prima, llamar a mis tías, llamar a mis abuelas para que oraran, ¿verdad? Para que oraran por Ujú. mí, que se hiciera la voluntad del Señor. Obviamente yo quería mi voluntad, Claro. Ujú. eh, pero al final eh, se dio la voluntad del Señor, ¿verdad? O sea, se dio el hecho de que eh, yo siempre le digo al Señor que mi bebé tenía un propósito mucho mayor del que yo pensaba y me estoy dando cuenta un año después, ¿verdad? Ujú. Porque por ese bebé yo tengo una vocación por la vida bastante apasionada, Ujú. si lo quisieras Sí. ver así. Soy una persona que habla abiertamente sobre la vida desde la concepción, entonces, y mi bebé vino a sellar eso, porque yo ya venía hablando de eso públicamente, pero honestamente todo, todo cobró sentido en el momento en que yo pude vivir eso. No Ujú. fue un aborto inducido, entonces no les puedo decir que he experimentado eso, pero sí experimenté físicamente lo que significa el dolor, ¿verdad? Es un dolor físico, emocional, pero también es un dolor espiritual, porque Claro. el Espíritu Santo, de todos modos, está para consolarnos y nuestro espíritu está dolido, es un duelo. A mí me tomó mucho tiempo entenderlo, porque tenemos como estos mensajes del mundo en el que dicen que no son nada, que a las 5 semanas no son nada, No. que a las 12 semanas no son nada, que no son personas, que no son seres humanos. Entonces Ujú. tenemos todos esos mensajes arraigados en nuestro cerebro Y que no te porque va a doler creemos, porque no es nada. exacto, porque no es nada, porque es un simple saco de células. Y entonces es un poco difícil, incluso yo, que era una persona como que muy abiertamente prohibida, Ujú. fue un momento en el que mis convicciones o sea, chocaron con la realidad y yo entendí lo que eso significaba. Algo que yo te quería contar es que hay un documento que habla sobre los efectos en el cerebro de un aborto inducido. Perdón que me meta a este tema, pero No te en preocupes, ese no, dale. Me documento encanta. habla de cómo hay una conexión espontánea que la mujer no puede controlar, que se hace Ujú. entre el cerebro y el bebé.
entre el cerebro de la mujer, o sea, entre la mente de una mujer y el bebé que se está gestando dentro. Y esa es una conexión que nadie puede controlar. O sea, no es que tú Ujú. decidís que esa conexión se dé. O sea, Claro. tu mente la hace. O sea, el cuerpo de la mujer es tan impresionante que el cerebro tiene la capacidad de conectarse instantáneamente desde el momento de la concepción con el bebé que está dentro. Y es un estudio científico, no es un libro Ujú. o no es O un alguien lo blog, dijo, no, es sí, un lo estudio escuchó. Ujú. científico. Y yo, de verdad, cuando leí ese estudio, yo, ¡ala! Tiene todo el sentido del mundo ahora Sí. para mí muchas cosas, porque yo estuve, o sea, el embarazo llevaba 5 semanas, eh, pero yo lo viví conscientemente por una semana. Ujú. Entonces, ¿cómo es posible que en una semana tengas una conexión tan fuerte con algo que se está gestando dentro de ti? Que Ujú. en este caso era mi hijo o mi hija, ¿verdad? Entonces, fue como que una semana un poco turbulenta para mí mentalmente, eh, pero no fue totalmente intenso hasta el día que yo perdí a mi bebé. O sea, el día que experimenté eso, eh, fue algo que marcó mi vida. Uno, porque mm, a pesar de que estaba sola y que en algún momento me sentí sola, yo te prometo que yo vi la presencia de Dios cubriendo mi vida ese día. O sea, fue de noche, fueron 10 horas totalmente intensas. Obviamente no es un parto, pero para mí Claro. parecía eh, Ujú. un parto. O sea, yo tenía un dolor muy, muy intenso. em, y yo te puedo decir que yo sé en qué momento salió mi bebé de mi cuerpo. ¿Tú estabas en Y tu casa o sí, estabas en en...? la casa de mis papás. Cuando yo lo sentí, eh, fue, yo estuve 10 minutos en shock. Yo sabía que era lo que estaba pasando. Yo sabía que mi bebé ya no estaba dentro de mí. Em, y ahí fue cuando me quebré en llanto y volteé a ver y no quería despertar a mis hermanas, no quería traumarlas de ninguna forma porque era Ujú. una escena un tanto difícil, pero yo me recuerdo que en medio de mi llanto, que ni siquiera tenía palabras, no estaba pensando ni siquiera nada, solo levanté mi mano y yo sentí que el Señor me tomó la mano y me abrazó. Wow, Y no necesité palabras para entender que el Señor me estaba diciendo, estoy contigo y vamos para adelante, ¿verdad? qué lindo. Eh, y honestamente, obviamente esto te lo cuento aguantándome mis lágrimas porque Yo fue no. exactamente hace un año, sí, fue Sí. exactamente hace un año, 5 de octubre. Ese día llegaba mi esposo en la tarde. Yo pasé la noche del 4 de octubre, toda la noche en una situación muy difícil. No quiero entrar en detalles porque Ujú. tampoco Sí, no. tampoco es no quiero traumar a nadie, ¿verdad? Y honestamente la experiencia de cada quien es muy diferente. Eh, pero en mi caso, el Señor fue muy lindo, porque te voy a decir que a pesar de que mi esposo no estaba, a pesar de que mis papás no estaban y yo no quería asustar a mis hermanos, em, me entró una fuerza en ese momento que de verdad fue sobrenatural, fue algo sobrenatural. Obviamente, em, no te puedo decir que no viví un duelo porque sí lo viví. Yo por estar en la U, eh, fue algo muy difícil para mí. Yo, como estaba tan ocupada, mi mente estaba tan ocupada, el día que yo me gradué, o sea, hace 3 meses, en Ujú. julio, el día que yo recibí mi resultado de privado, yo empecé a vivir mi duelo. Entonces, Wow. o por lo menos lo empecé a vivir de una forma más real, ¿verdad?
todo este tiempo Como o más todo el tiempo consciente después también. de, exacto, más consciente. Eh, pero obviamente yo entendí que en esa etapa yo estaba como en una etapa de negación, no de negación de haber perdido a mi bebé, sino de negación de que no me dolía, ¿verdad? De que yo estaba fuerte, de que Ujú. yo iba a salir de esa, que me tenía que enfocar en otras cosas y así. Entonces, todo el año yo pasé en esa etapa de la negación que si alguien me está viendo y atravesó eso, o alguien, a su hermana o alguien conocido lo está atravesando, yo sí le recomiendo que pida ayuda desde el inicio, que busque a alguien que le explique las etapas del duelo desde el inicio. Yo sé que es muy difícil hablarlo, yo sé que es una situación inexplicable donde uno tiene palabras y a veces ni quiere salir, en la que no puedes ver a nadie a la cara porque es que uno hasta siente vergüenza y es el enemigo. Claro, eh, eh, el que pone esos exacto, sentimientos. es una mentira, es una duda porque al final lo que te está diciendo es, puede ser, no fuiste suficiente buena mamá, no te Ujú. cuidaste bien, en mi caso era tener sobrepeso y por eso Claro. perdiste a tu bebé, tantas cosas, le entra a uno una culpa y Él una usa vergüenza, todas nuestras exacto, partes débiles también, ¿verdad? así es. Mientras que Dios se fortalece en ellas, es todo lo Así es, opuesto. así es. Pero en medio de eso, yo sí te puedo decir que en esa etapa de la negación, el Señor me hablaba constantemente, o sea, de Basti, stop, ¿verdad? O sea, tenés Ujú, que parar, pero yo no quería parar. O sea, yo sí me tomé unos días después, pero yo sabía que el Señor me estaba ujú. pidiendo un tiempo realmente para dejarme sentir el dolor que tenía dentro. Ujú. Dios no es un Dios que niega el dolor. Él no nos promete una vida sin dolor. Vivimos en un mundo caído donde existe el pecado, y a consecuencia del pecado hay sufrimiento. Eh, entonces, el Señor me llevó en un viaje de entender el sufrimiento a través de sus ojos, ¿verdad? Y yo te puedo decir que como una persona que ha estado en la iglesia toda su vida, desde que tiene memoria, nací en la Ujú. iglesia. Para un poco de contexto, sí, mi papá es el pastor Ronnie Madrid, pero también mi prima es pastora, mis tíos son pastores, mis abuelos fueron pastores, toda mi familia involucrada en el ministerio, entonces Ujú. era muy fácil eh, para mí decir, no, yo estoy bien, el Señor está conmigo, yo estoy fortalecida. Aunque yo me sentía así, había una parte que yo no había pasado, ¿verdad? Que era realmente ir a su presencia Ujú. y, y totalmente vivir el duelo, o sea, experimentar el duelo, dejarme sentir el duelo. Pero no sé si que tenés No, no, preguntas no, porque nos estamos enfocando lo que te decía, ¿verdad? Que ajá, muchas veces el duelo lo vivimos nosotros, o sea, las mujeres, pero a mí me ujú, da como esa intriga de cómo lo vivieron tus papás, porque claro, ya, podría que ellos también sintieran culpa de no estuvimos con ujú, ella en el proceso y Sebastián me ujú, imagino que también por la parte sí, era el papá, es su esposo, sí, entonces, ¿cómo fue para ellos? totalmente. eh, Porque es lo que te digo, ¿verdad? Ujú, Satanás usa todo para, ustedes no estaban con ella, ¿verdad? Y así es, hacerte sentir lo más culpable del mundo. ¿Cómo fue eso, verdad? Porque lo que te decía, así es, uno lo vive como mujer de una forma, pero también es bien importante cómo lo viven los esposos, totalmente, los papás. totalmente. Bueno, mira, en el caso de mi esposo sí, él se sentía culpable, o sea, él sentía culpa de no estar, y yo le decía, no, hombre, mi amor, era una circunstancia que no podíamos como prever, ¿verdad? Ujú, Fue algo totalmente inesperado. Por eso entiendo a las mujeres que tienen un embarazo inesperado, porque yo no me lo esperaba. O ujú. sea, independientemente que estuviera casada, ni él ni yo lo esperábamos y honestamente económicamente no nos hacían los números, ¿verdad? Pero em, mis papás fueron clave en esto. Mis papás fueron unas personas muy sabias.
yo sé que no todos tienen la oportunidad de tener a dos pastores por papás, pero honestamente yo le agradezco al Señor que mis papás supieron como rendir esa culpa y apoyarme en ese momento. Ujú, Entonces, mis papás me ayudaron muchísimo a entenderlo, me dieron mi espacio también, nos dieron nuestro espacio como pareja, porque muchas veces también a la familia le gusta estar ujú, y honestamente es un tema que uno de esposa, por ejemplo, tiene que vivir con su esposo, ujú, porque ya es un tema de tu núcleo familiar, tu nuevo claro. núcleo familiar. Entonces mis papás fueron muy sabios en eso. En el caso de mi mamá, ella pues sí experimentó varias pérdidas. Entonces ella me guió muchísimo, me aconsejó muchísimo, oró por mí, me dijo, mira, este es el momento para que eh, entres a la presencia del Señor y rindas todas esas mentiras del enemigo y que dejes que la verdad del Señor inunde tu corazón, me dijo, porque cuando ella, eh, yo soy un milagro, cuentan mis papás, porque dice que mi mamá Ujú, no podía tener bebés igual, y a través de la oración vine yo, luego 6 años después, igual otro milagro mi hermana, luego mi segunda hermana que fue cabal al año 8 meses, se llaman mis hermanas, ujú, y después mi hermano en oración también. Entonces todos éramos como pequeños milagros, porque mi ujú. mamá sí tuvo problemas con eso. Entonces, para mí fue mucho de hablar con ellos y preguntarles de cómo, cómo lo pasaron, ¿verdad? Ujú, Y al final lo que ellos me dijeron fue, es que es algo tan inexplicable que solo la oración y el poder del Espíritu Santo los pudieron sostener, ¿verdad? ujú, Entonces yo decidí, pero sí me dijeron mis papás, o sea, obviamente tenés que dejarte sentir eso, tenés que llorar delante del Señor, pero todo delante de Dios, o sea, ujú. no dándole la espalda a Dios, sino que en su presencia, en Él, en sus brazos es donde debemos como que permitirnos sentir esto, porque entonces Él toma ese dolor y lo puede transformar en fuerza y le da propósito a ese dolor, Claro. porque muchas veces eh, incluso las propias familias no lo entienden y se alejan de Dios, por ejemplo, se alejan del Señor y dicen, ala, pero tú prometiste, ¿verdad? Porque en mi Ujú, caso, como te digo, yo recibo muchas palabras, yo lo agradezco y como te digo, lo recibo con mucho gozo, pero a mí como que un mes antes, igual de enterarme del embarazo, como que me habían agarrado así de que me mandaron como 5 palabras proféticas de que el Señor decía, mira, ya viene, ujú. y y ya después de esta temporada y listo, cabal, al mes yo me enteré que estaba embarazada. Ujú, Entonces fue así como, wow, el Señor está cumpliendo ujú, su palabra, ¿verdad? Entonces, para mí fue muy difícil entender que, ok, el Señor lo estaba anunciando, pero terminó en una ujú. pérdida. O sea, ¿qué es esto, verdad? Entonces ahí mi papá me guió muchísimo, me ayudó muchísimo el consejo de mi papá de decir, mira, Basti, o sea, la promesa del Señor se cumplió, tú quedaste embarazada. Claro. Lo que pasa es de que primero son hijos de Dios y luego son tus hijos. Y yo, Y eso cuesta ah, muchísimo entenderlo. Yo te lo digo que yo soy mamá, exacto. porque Ajá, yo como es ujú, mía, pero claro que no es ajá, mía. Primero es de él y me pasa muchísimo y como así que es, siempre trato de aterrizar, no, son, o sea, es de Dios primero, ¿verdad? Antes que mía. así es. Son los hijos de Dios. Entonces, mi papá me guió muchísimo a través de eso. Mis papás escribieron un libro que se llama Sincronizados y nosotros en la iglesia pues hablamos mucho del corazón y de cómo tenemos 3 deseos centrales, honra, poder y gloria. Entonces mis papás como que me guiaron en todo ese material y yo entendí que mi deseo de honra, que el deseo de honra es básicamente qué piensan otros de mí. En la mujer es como vivir un rol irreemplazable en una aventura, ¿verdad? Esto igual lo pueden leer en los libros de mis papás si lo quieren leer. El libro de mi mamá es Nueva, lo pueden encontrar en libros a domicilio o en Kindle, y el de mi papá es La Vuelta al Corazón en 40 días. Ahí también pueden encontrar ese material. Pero entonces yo entendí que
el enemigo me sembró una mentira en mí de nunca vas a ser mamá. Y era como mi mayor aventura. Mi anhelo era o sea, como que Ujú, para mí mi anhelo de vivir un rol irreemplazable era ser mamá. Porque obviamente ya estoy casada, entonces ya mi siguiente paso era ser mamá, ¿verdad? Y desde muy chiquita pues tengo ese anhelo. Entonces el enemigo como que empezó a atacar eso, ¿verdad? Así como de, ya viste, igual te vas a tardar mucho tiempo en ser mamá. ujú, O mira, ya viste, nunca vas a ser mamá. Y entonces el enemigo como que me mandaba esos mensajes y obviamente yo tenía la oportunidad de llegar con mis papás y decirles, mira, es que, o sea, ¿qué hago con esto? Pues, o sea, ¿cómo lo saco de mi mente? ujú. ¿Cómo dejo de pensar en esto, verdad? Y ahí es cuando uno entiende el verdadero poder de la palabra. Porque fíjate que a pesar de eso, em, yo decidí, aún con esos pensamientos, que es que el enemigo lo ataca a uno bien fuerte en ese momento, Sí, uno está muy yo quiero hacer un vulnerable. Dale, paréntesis dale, ahí, dale, dale, porque es dale, que, dale. o sea, ¿cómo no renegar en algún momento de Dios, ¿sabes? Porque, claro, yo siento Así que es, sí, o sea, y que no culparlo, ¿sabes? También porque yo creo que así los que es, nos van a ver o los que Dios no quiera pasen por ujú, este proceso, pero ¿cómo, así es, cómo no renegar? Porque, claro, somos hijos de Dios y así es, rápido es de echarle la culpa de tú me prometiste, tú dijiste que lo ibas a hacer así y ¿qué es, onda? O sea, ahora ya no. O sea, así es, ¿lo sentiste en algún momento? Me imagino claro, en el sentido porque también es lo que Satanás te mete de todo en la cabeza y el así es, culpable es Dios, ¿verdad? Nada que, así es. entonces, ¿cómo Fíjate que fue yo eso? me sentía como Job. Yo A me sentía como Job. Yo sentía que realmente yo lo que yo sentía era, a la Señor, yo he estado en el ministerio, me guardé en toda mi juventud hasta mi matrimonio, o sea, yo le entregué Ujú, al Señor mi sexualidad. Eh, yo fui una persona que de verdad me apasioné por el Señor desde muy pequeña. Y no te digo que soy perfecta, pues, o sea, ujú, sí cometí o sea, cometo mis errores y peco, pero soy una persona que realmente ha vivido en el camino del Señor toda su vida, ¿verdad? Y entonces el enemigo también me lanzaba esos mensajes, ujú, ¿verdad? Y ya viste, ¿cómo vas a creer que tanto te has esforzado? Me decía el enemigo, ¿verdad? ujú, Y Dios no te está cumpliendo esta tu promesa, al contrario, mira, ni siquiera hizo el milagro, ¿verdad? Entonces, ujú, em, y obviamente son mensajes que el enemigo sí lanza. Y sí te puedo decir que cuando uno se siente como Job, así ujú, como, a la gran Señor, ¿por qué me estás juzgando? Por ujú. algo que yo me esforcé. Pero ahí uno entiende que la gracia no es por obras, sino que es por Él, es gracia, es Sí, un es regalo, inmerecido, es un real. es inmerecido. Entonces, creo que en mi caso mis papás jugaron un papel muy importante en guiarme en la palabra, en sostenerme en oración, en corregirme algunas cosas como esto, ¿verdad? De tal vez Ujú, como que enojarme mucho porque yo no lo veía. En el caso de mi mamá me decía, mira, lo peor que puedes hacer es que veas a tu amiga embarazada y que empeces a preguntarle a Dios por qué yo no, por qué así, por qué no sé qué. Entonces, lo que me dijo fue, tenés que bendecir a las personas. O sea, tu rol de dadora de vida no está solo en dadora de vida físicamente, está en dadora de vida en tus palabras, con tu adoración, con lo claro. que pensás. Entonces, al eso me cambió como que mi perspectiva Ujú, totalmente, porque entonces yo dije, ala, o sea, honestamente, ujú, es bien fácil para uno sentir envidia cuando uno ha tenido una pérdida. Y por ejemplo, hay mujeres que rápido después como que quedan embarazadas, ¿verdad? Y, ay, gloria a Dios por eso. sí. Pero en mi caso, yo no he quedado embarazada, o sea, te puedo Ujú, decir que
me he hecho como unas 7 pruebas de embarazo en esta pandemia, pues, Ujú, ¿verdad? Y todas han salido negativas. Me hice así de las caseras, me hice una de ujú. sangre. Y obviamente cada momento es como que una decepción complicada, pero cada prueba que yo me he hecho, y la última que me hice, el que fue de sangre, le dije al Señor, Señor, esta es una oportunidad más para que tú hagas un milagro en mi familia, ¿verdad? Y fue algo muy difícil de articular, Claro, no te sí. voy a mentir, pero yo sentí en mi corazón hacerlo, o sea, decirlo. Eh, y si alguien me está viendo aquí y ha sido un proceso muy difícil, honestamente tu rol de dadora de vida no solo está en darle la vida a un hijo dentro de tu vientre, sino en tu entorno. O sea, la mujer está diseñada para dar vida, para que inspire vida. Entonces, y obviamente te digo, para nosotros como familia ha sido un viaje de entender a Dios como nuestro Padre Celestial y entender que también nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Y que Él, primero somos hijos de Dios antes que hijos de nuestros papás, porque en el caso de Ujú, mis suegros, ellos viven en España, ujú. entonces ellos se sentían una gran impotencia de no poder estar con nosotros. Claro, Las hermanas de mi esposo, pues, viven fuera, una en Londres y otra en Estados Unidos, entonces todos estamos como que sí. repartidos, ¿verdad? Pero si algo te puedo decir es que creo que ha sido muy distinto para nosotros como familia el estar tan conectados al Señor en esto a no estar conectados con Dios. O sea, Claro, sí, como en eh, cualquier etapa de nuestras así es, vidas, ¿verdad? O sea, así es, hoy estamos hablando de eso, pero te va mal, o sea, o te puede ir peor si no estás bien con Dios. O sea, así es, creo que la esperanza es Dios en todas las áreas y en todas así las es, circunstancias y cosas malas o difíciles que vivas en tu vida, ¿verdad? Entonces, así es. sí, eso es súper clave lo que dijiste. Dale, te Sí, y interrumpí. y no, si tenés preguntas, interrumpime porque yo me voy. Pero mira, al final igual yo lo que les quería contar es que el Señor me mostró que el verdadero milagro y el mensaje de esto fue em, que la razón por la que el Señor me había dado la instrucción de cambiarme de doctor o de ginecólogo era porque la persona con la que estaba yendo no creía que yo podía tener hijos. Y A la justo gran. cuando yo me cambio, cuando yo tomo ese paso de obediencia al Señor, yo ya estaba embarazada, pero Ujú, fue una confirmación del Señor para mí, de ujú. el decirme, no es por ti, sino es por mí. Y el que hace el milagro soy yo, ¿verdad? Claro. Y obviamente te puedo decir que para mí, mi bebé, su propósito o el propósito de sus cortas 5 semanas de vida era darme una razón por la cual luchar por la vida. Entonces, honestamente, yo le he encontrado propósito. El Señor me ha hablado muchísimo del propósito de esto. No te digo que no me afecta, o sea, sí, Ujú. yo te estoy hablando ahorita tranquila, pero hay días en los que realmente no dejo de pensar en qué momento voy a quedar embarazada, ¿verdad? Claro. En qué momento voy a poder dejar todo para dedicarme a ser mamá. Ese es uno de mis mayores como sueños en la vida, porque yo no me creo el cuento de que la maternidad termina con tu vida. Al contrario, la maternidad es lo más influyente y poderoso que hay en esta vida. Estamos Así es. formando a la siguiente generación. Entonces, yo quiero tener hijos, montones, y puedo, quiero adoptar también. Queremos adoptar con Sí. mi esposo, o sea, es parte de nuestro propósito en la vida, la familia, somos personas apasionadas por la familia porque a mí me modelaron eso, ¿verdad? O sea, a mí me Ujú, modelaron que la familia era de bendición. Entonces, sí. yo creo que obviamente esto del propósito de mi pérdida y todo esto ha sido un año de proceso Ujú, y no es tan fácil como solo contarlo, pero de alguien que lo ha vivido, de alguien que ha estado en esos momentos en los cuales solo queda llorar,
¿verdad? Hubo una noche, recuerdo, eh, que simplemente despertamos a medianoche llorando los dos con mi esposo y nos pusimos a llorar porque sentíamos un vacío, los dos en claro. nuestra cama, en nuestra casa. Y recuerdo que ese día oramos y le dijimos al Señor, Señor, llena ese vacío que sentimos. No, no es por nosotros, sino es para tu gloria. Y Ujú. le rendimos al Señor eso. Mucha adoración en nuestra casa también, o sea, desde ese La adoración día, es clave, ¿verdad? así Sí, es, que la oración es un así lenguaje es, tan lindo. A veces no tenés ni palabras y solo así con es, adorar es algo tan, o sea, que expresa mucho más que muchas palabras que quisieras decir. Creo que sí, la oración así es, es clave en cualquier así proceso es. difícil de uno. Y te puedo decir que incluso hablarlo, o sea, ahora ya te cuento como en la parte de ser vulnerable con eso y hablarlo, Sí, eso te iba a decir, como, las personas que nos están viendo, como que, porque yo sí sabía que era como no lo hablé, o sea, que hay ujú, personas que les cuesta hablarlo, ¿sabes? sí, Es muy difícil, ujú, pero ¿qué puedes decirles tú a esas personas que lo están viviendo, que lo vivieron, eh, de ujú, qué no hacer, ¿verdad? Y qué sí hacer ujú, para como que el proceso ujú, sea un poquito más leve también. ujú. Yo sí les digo, es necesario que uno encuentre en mi caso, a una pastora o a una psicóloga cristiana. De verdad, eso hace mucho la diferencia para pasar este tema, que a uno le explique las etapas del duelo y otras cosas que uno pueda hablar y que uno entienda qué está pasando, porque honestamente, hormonalmente y químicamente, tu cuerpo es que es como cuando das a luz, o sea, Ujú. las hormonas van de estar hasta arriba a cero, ¿verdad? Sí. Entonces, sí necesita uno que lo guíen en este tema porque los primeros días es muy fuerte la tristeza que uno siente. Entonces, en eso, y si uno lo deja pasar mucho tiempo, yo en mi caso te digo, o sea, pasé en la negación, pero yo sí lo hablé desde el inicio, o sea, yo sí busqué Ujú, ayuda, yo le conté a mis papás, pero también busqué ayuda con mi mentora, ella es psicóloga, entonces también como ujú, que eso me ayudaba. em, entonces, para mí fue muy importante que me explicaran las etapas del duelo, pero también qué estaba pasando en mi cuerpo hormonalmente hablando, porque uno cree que va a ser permanente como uno se siente, o sea, ujú. porque es tan difícil, o sea, es tan profundo lo que uno siente que uno piensa que no va a salir de ahí. Sin embargo, el cuerpo tiene sus como mecanismos de contención, Ujú. entonces obviamente no pasa una semana y ya te sentís mejor, o sea, no, en mi Claro. caso pasaron 3 meses para que yo como que hormonalmente me sintiera mejor. Ujú, Después de mi pérdida yo tuve una operación de vesícula, entonces para mí ujú, fue como que, un, ujú. un tema muy difícil físicamente. Eh, entonces, yo sí creo que es necesario pedir ayuda, o sea, y entender qué está pasando en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones, que no, tampoco estás como loca, que no vas a estar ahí, Ujú. porque se tiene como es tan difícil hablarlo, ¿verdad? Es como, ay, no, mira, ya te va a pasar, no te preocupes. Eso quería mencionar, Ajá, que las personas somos muy poco sabias, ¿sabes? En ese tema, porque creemos que solo lo viviste tu embarazo tan corto porque en semanas así yo es, más o menos sí, era un mes, una semana. ajá, Entonces, ay, así es. espera de un mes, una semana, ¿qué vas a sentir? O sea, Sí, y hombre, estaba somos tan pocos, pequeñito. ajá, ¿qué vas a sentir? Y qué bueno que mencionaste lo de que físicamente y químicamente porque estuviste embarazada, Así tus es, hormonas y tu cuerpo así es. trabajaron como alguien que lo va a Ujú, tener, claro, obviamente no, o sea, son 9 meses, pero el proceso lo viviste tal cual, y creo así es. que eso también es bien importante mencionarlo, que muchas veces nosotros, no hombre, ya, o sea, ya lo viviste ya, o sea, ya va a Ujú, pasar, ya vas a tener otro,
Eso también sabía, Sí, o sea, lo había estado leyendo, porque es como que tengas más hijos no supera o no minimiza lo no, que sentí, totalmente, ni lo totalmente. va a, o sea, no lo viene a suplir, ¿me No lo entendés? Entonces reemplaza, sí creo no que lo también reemplaza. pasa. Sí, entonces sí es bien importante también hablarlo, porque sí, yo lo que te había dicho, ¿verdad? Ujú, Leí y yo hice un programa cuando estuve en un canal de esto, ujú, ¿verdad? Y una de las cosas que más decían las mamás que iban a contar sus testimonios era como, mejor me quedo callada porque todo el mundo lo es minimiza que cierto. como no fue tan largo mi embarazo, entonces no pasa nada, no Ujú, tengo por qué llorar, no tengo por qué sufrir. Igual no era nada, porque así era es. lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, Ujú, creen que solo porque tiene 5 semanas no es nada, y mm. desde el De día hecho, a uno las es una... 5, sí, a las 5 semanas ya le latía su corazón. Lo que pasa es que no lo Ujú, podíamos escuchar. Y ujú, honestamente para mí fue más fuerte porque yo estaba metida en este rollo pro vida, entonces yo sabía que ya tenía todos sus órganos formados, entonces era como, fue complicado. ujú, Pero algo que te quería decir es que igual cuando, por ejemplo, una mamá ya tiene a un hijo y pierde un bebé después, generalmente le dicen, no, hombre, pero mira, ya tenés a, a tu... consolate con ajá, el primero, ¿verdad? Y sí, honestamente tampoco me gusta como hablar mal de las personas que hacen eso porque lo hacen con buena intención. sí, Y yo creo que parte de lo que nosotras como mujeres que hemos perdido a un bebé es entender que las personas lo que quieren es lo mejor para nosotros. O sea, sí. y si alguien lo dice con mala intención, eso no debería llegarte porque al final no es su vida. O sea, Ujú, y eso es algo de lo que yo he aprendido, que uno debe aprender a controlar las emociones, porque uno en ese momento está muy vulnerable y uno puede perder muchos amigos por esa razón, porque, es que no ujú, entienden, ujú. pero es que de verdad no entienden. Sí, O sea, no lo van a nosotras entender. debemos saber que no lo entienden y Ujú, que eso está totalmente bien y que las personas sí, van a decirte lo que creen que es mejor decirte. Entonces uno tiene que tomar lo bueno y desechar lo malo ujú, y listo, no tomarlo personal. La gente no ujú, te lo está diciendo porque quiere, te desea el mal o porque quiere que ujú, sufras más. Esas son de verdad tonteras que nos hemos creído y no es tóxico que la gente te diga eso. Perdón, ujú. pero no es tóxico, es Sí, no. simplemente un deseo genuino de como estar para ti o decirte algo que te va a consolar, o sea, y te lo dice alguien que le han dicho que en mi caso no es tan difícil porque era un niño deseado. O sea, a mí sí me lo han dicho que no debe, Ajá. o sea, es terrible, o sea, es terrible. Sí, Entonces yo lo que he decidido es simplemente no dejar que me ofenda, sí. porque uno tiene el poder de no sentirse ofendido, de no dejar que algo lo ofenda, que un comentario no lo ofenda, incluso de nuestra propia familia. O Ujú. sea, a veces igual las familias no saben cómo reaccionar, es una situación difícil. Sí. No, nadie No que sabes lo ha cómo. vivido, Ujú, no, simplemente no sabes cómo reaccionar, o sea, es una ujú, pérdida, es ujú, algo difícil. Entonces, mi consejo es no lo tomen todo personal, tomen lo bueno, desechen lo malo, sepan que las personas quieren saber cómo están. Es uno el que siente vergüenza, es uno el que siente la culpa, es uno el que no quiere hablarlo. Entonces, y obviamente sí puede haber personas malintencionadas pues, pero claro. no les demos tanto poder como para ofendernos en ese momento. Ujú, Al final, eh, las mamás saben que sus hijos están vivos, o sea, desde el momento de la concepción, o sea, ujú. es una cosa impresionante y es algo científico, no es nada religioso, no es nada, No, o sea, de verdad, es sí. algo científico y es hasta legal, o sea, sí se defiende la vida desde la concepción y está protegida por tratados internacionales. Entonces, creo que es bien importante que en ese momento tú estés acompañada no solo por tu esposo, porque para mí, o sea, o para las mujeres que están casadas y que han perdido un bebé, igual si no estás casada, es importante la compañía, Ujú, porque en la soledad uno deja entrar al enemigo
Y ahí es cuando, como Eva, ¿verdad? O sea, porque Eva estaba sola. Si Sí, Eva tal vez hubiera estado con Adán, suena las cosas más hubieran triste. sido distintas. Pero en ese momento en el que simplemente no le querés decir a nadie, y no te digo decirle a los cuatro vientos, no seas como yo, que se lo conté a todo Instagram. No, 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 pero sabes que eso es lo que admiro, porque, o sea, porque yo sí sé que al contrario de, de expresarlo, lo que haces es como, o sea, contenerlo tú y creo que termina siendo peor, o sea, Así es. y es lo que tú decías, ser vulnerable en Dios es tan rico, tan, Sí, o sea, porque dejar ir, ¿verdad? honestamente te despojas de ti misma. Ujú, O ujú, sea, es cansado retener eso, es muy cansado, es muy difícil. Yo creo que parte de lo que este mundo nos ha querido decir es, tú puedes sola, puedes salir adelante sola, no necesitas a nadie. Y es la mentira más grande que nos pudieron haber dicho. O sea, incluso cualquier mamá que tiene un hijo de 1 mes o de 6 años sabe que necesita ayuda ujú, y es admirable las mamás solteras que estudian y trabajan y sacan a sus hijos adelante sin ayuda, eso es admirable, ujú, pero incluso ellas mismas saben que necesitaban ayuda, pues. claro, Entonces, si la ayuda no debe ser un insulto para nadie, es más, es la ayuda lo que nos va a ayudar a ujú, contener emocionalmente la tristeza eh, porque a veces simplemente uno necesita como estar, pues, o sea, ujú, alguien que esté, alguien que te escucha, alguien que te pueda decir también que te lo que no acompañe. quieres escuchar, exacto. Ujú, Y alguien que te diga lo que no quieres escuchar, lo que necesitas escuchar, porque muchas ujú, veces uno quiere seguir embarrándose en su dolor y seguir como, no sé, como seguir enconchándose. ujú. Pero honestamente uno necesita que alguien lo ayude a salir, o sea, que alguien le tome la mano y amablemente te ayude a seguir en el camino, ¿verdad? Y obviamente el Ujú, Espíritu Santo es importante en todo esto porque Él es quien consuela. Y por eso para mí la adoración pues fue tan importante, ¿verdad? Porque era invitar siempre a la presencia de Dios, a estar en nuestra casa, yo te puedo decir que he sido feliz también, o sea, a pesar de mi pérdida, yo he experimentado momentos de gozo muy especiales, muy especiales. Yo esa semana me tocaba dirigir la alabanza en la iglesia, todavía estábamos presencial porque era el año pasado, ujú. em, y ahí estaba, y la gente me veía así como, ¿y cómo estás aquí, verdad? Ujú, Y yo, es que no quiero estar en sí, otro lugar, pues, o sea, ujú, estar en mi casa iba a ser claro, ujú, envolverme, seguir envolviéndome en mi propia tristeza, pero estar en la iglesia y adorar al Señor y hacer lo que Él me había llamado a hacer, eso me dio propósito. Y yo creo que yo no le pude dar un funeral a mi bebé, por ejemplo, y para mí fue lo mejor porque yo sabía que el Señor lo había recibido con brazos abiertos y que primero era su hijo y que el propósito de la ujú, vida de ese bebé iba más allá sí, de lo que yo me imaginaba. Entonces, honestamente te puedo decir con toda la autoridad del mundo que el Señor sí puede transformar una pérdida en gozo, una pérdida en propósito. qué Y eso lindo, es lo más importante, de verdad. qué lindo, Basti, ya, yo estaba nerviosa porque ya falta Sí, hombre, poquito por tiempo, el pero tiempo, quiero, ¿ah? podríamos pasar aquí muchísimo tiempo, pero Sí, gracias de hombre. verdad por abrir tu corazón y por contarnos esto, porque como te digo, ¿verdad? Creo que es más común de lo que creemos, pero no es tan común hablarlo. Y creo que Así sí es es, bien importante porque al final hablarlo te libera y es lo que así tú es, decías, ¿verdad? Que alguien te acompañe, que esté contigo, que totalmente. solo para acompañarte, ¿verdad? Precisamente para sacarte de tu dolor y hacerte ver tal vez las cosas que uno en ese momento no es capaz de ver. Y gracias de verdad, porque sé Así es. que fue bendición para quienes lo vieron y lo van a ver seguramente Mm, y que sepan amén, que Dios hay esperanza, ¿verdad? Pero rapidito hablando de lo de la amén. adoración, puedes cantarnos la canción que te decía Va, que si hubo una voy a llamar canción, va, dale, dale, a mi esposo, espérame. va, Basti nos va a cantar una Cielo. canción que fue la canción que para ella en ese momento de duelo
la hizo salir adelante y la hizo ver un propósito también, ¿verdad? En medio de todo, entonces ahorita va a cantar. Se las Y voy a aparte tener yo en que modo cantar a capela. va, dale, dale. Va, Yo aquí no va. quería. Bueno, pues no, es que está en una reunión, disculpen, él iba a Va, tocar va. guitarra, pero se las va a cantar. Pues bueno, les voy a cortar porque igual ya casi no tenemos tiempo, pero Sí. espero que sea bendición para ustedes. Se llama En tu presencia. Así que, quieto en tu presencia, ante ti me presento, quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero, aquí quiero estar. Mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí a ti. Me entrego, Dios, todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Y sí, Qué linda. Súper linda la fue la canción. canción que me sostuvo. Qué lindo, Más, de verdad. o sea, el dejar mis miedos en la presencia de Dios y que Él me transformara en su presencia, ¿verdad? Qué lindo, Basti. De verdad, gracias por haber estado aquí, ¿oíste? No, Fue gracias por bendición invitarme. y sé que va a ser de bendición para todos, ¿oíste? Te Amén. bendigo y deseo Gracias, Jimmy. que sigas usando en lo que estás haciendo, en el propósito Ujú. que Dios tiene para tu vida, que me encanta, de verdad, que seas tan Gracias. defensor de la vida y en estos tiempos donde de verdad ya no, ¿verdad? Así Entonces, es. faltan 10 segundos, pero te bendigo Gracias. y gracias por haber estado aquí y a todos los que me escucharon. Bye. Adiós.